Imagina vivir en una ciudad que durante siglos fue el centro del mundo, donde ejércitos poderosos marchaban victoriosamente, emperadores eran venerados como divinidades, y el tiempo parecía centrarse en torno al Senado y el Coliseo. Ahora, visualiza esa misma ciudad siendo devastada, estatuas derribadas, templos desrespetados y una población dominada por el miedo. Esa no es una escena de una película épica, sino una realidad que ocurrió más de una vez. Roma, el imperio eterno, se derrumbó. Sin embargo, su caída no fue abrupta. Fue un proceso lento y doloroso, caracterizado por tumultos internos, divisiones políticas y amenazas externas, principalmente por las invasiones bárbaras. Esos llamados bárbaros, considerados incultos por los relatos históricos, en realidad, eran grupos distintos que, ante la debilidad romana, vieron oportunidades de expansión y supervivencia. Es interesante preguntar, ¿cómo un imperio de tamaño colosal y con fuerzas militares legendarias no resistió? Embarquémonos en un viaje al pasado, para explorar qué fue realmente lo que contribuyó al colapso del Imperio Romano de Occidente, con énfasis en las invasiones bárbaras, esenciales en este proceso. Prepárate para una narrativa llena de sangre, ambiciones desmedidas, desesperación y el inevitable crepúsculo de una era. Aprovecha y ya deja tu like si también eres un apasionado de la historia como nosotros. Comenta qué civilización despierta tu interés. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte este y otros viajes históricos. Fundada en 753 a.C., Roma evolucionó de una simple ciudad-estado a orillas del río Tíber, a un vasto imperio que se extendía por 3 continentes. En su apogeo, controlaba tierras que iban desde Britania hasta Egipto y desde España hasta Mesopotamia. Las legiones romanas simbolizaban el poder militar, y la Pax Romana ofreció largos períodos de estabilidad y crecimiento. Sin embargo, la extensión territorial trajo desafíos enormes, requiriendo una administración eficiente y recursos vastos. El imperio enfrentó graves problemas económicos desde el siglo III d.C. La inflación descontrolada, la devaluación de la moneda y las presiones tributarias sobrecargaron a muchos agricultores que abandonaban sus tierras o se sometían a propietarios más influyentes, un movimiento precursor del sistema feudal. La corrupción se extendía en las instituciones, mientras que la lealtad al Estado decaía. Con un creciente abismo social, las revueltas se hicieron frecuentes, exacerbadas por una sucesión imperial caótica durante la crisis militar anárquica entre 235 y 284 d.C. Más de 20 emperadores surgieron en ese periodo, muchos mediante insurrecciones y asesinatos, debilitando la autoridad central y afectando la capacidad de defensa del imperio. Además, la dependencia de mercenarios extranjeros para la defensa era una señal de la fragilidad militar. Estos soldados, aunque útiles, no siempre mantenían lealtad y podían volverse contra sus empleadores. El intento del emperador Diocleciano en 285 d.C. de salvar el imperio, dividiéndolo en partes oriental y occidental, terminó por diluir aún más el poder, especialmente en el occidente, más vulnerable y menos próspero. A medida que avanzamos en el tiempo, la combinación de tensiones económicas, sociales, políticas y militares creó un escenario en el que fuerzas externas desafiaron persistentemente a Roma. Los llamados bárbaros eran una diversidad de tribus y naciones con culturas ricas y complejas, entre ellas los godos, vándalos, hunos, francos y saxones, motivados por presiones de otros grupos, búsqueda de tierras fértiles y una fascinación por las riquezas romanas. Estos elementos marcaron el desarrollo de una de las transiciones más significativas de la historia, del colapso de Roma a la aparición de las síntesis culturales que formarían la Europa medieval. No todos los encuentros entre romanos y pueblos considerados bárbaros fueron hostiles. En muchos momentos,
Estas tribus terminaron actuando como aliados, mercenarios o incluso ciudadanos del Imperio Romano. Algunos líderes bárbaros lograron alcanzar posiciones destacadas dentro de la jerarquía imperial, e incluso sus nombres quedaron registrados entre las altas esferas del poder romano, mientras que sus tropas fueron incorporadas a las legiones romanas. Sin embargo, esta convivencia, aunque fuera una estrategia de sobrevivencia mutua, frecuentemente estuvo marcada por tensiones profundas. La arrogancia y el prejuicio de los romanos, junto con el trato muchas veces explotador hacia las tribus invasoras, fomentaban conflictos constantes y descontento. Un episodio emblemático de esa tensión ocurrió en la rebelión de los visigodos en la ciudad de Adrianópolis, en el año 378 d.C. Después de sufrir malos tratos por parte de los oficiales romanos, los visigodos se alzaron en rebelión y masacraron al ejército del emperador Valente, un evento que marcó un punto de inflexión en la relación entre los pueblos germánicos y Roma. Este episodio fue una advertencia de que los bárbaros dejarían de ser solo visitantes temporales y se convertirían en amenazas significativas para el dominio romano. Entre estos pueblos, ninguno causó tanto temor en los corazones romanos como los hunos, provenientes de las estepas de Asia Central. Montados en caballos extremadamente veloces y armados con arcos compuestos, los hunos empleaban tácticas de guerrilla que parecían sacadas de una pesadilla. Su origen permanece envuelto en misterio, pero su brutalidad y eficacia militar conquistaron fama legendaria. Átila, quien asumió el mando de los hunos y otros pueblos unificados por él alrededor del año 434 d.C., fue etiquetado como el flagelo de Dios. Conocido por su inteligencia, carisma e impiedad, lideró campañas devastadoras por el este de Europa, los Balcanes e incluso la Galia, creando un imperio nómada que desafiaba a Roma y sus aliados bárbaros. La llegada de los hunos provocó una reacción en cadena. Numerosas tribus germánicas, como los visigodos y los vándalos huyendo de Átila, buscaron refugio dentro de las fronteras romanas. Estas migraciones masivas estaban motivadas por la búsqueda de seguridad, tierras fértiles y la atracción por la riqueza del Imperio Romano. Los pueblos germánicos veían a Roma como una fuente de riqueza y prosperidad, además de desear una oportunidad para un nuevo comienzo, o simplemente aprovechar el caos para saquear sus riquezas. En 450 d.C., Átila avanzó conquistando la Galia y enfrentó a una coalición compuesta por romanos y visigodos en la batalla de los Campos Cataláunicos, una de las más sangrientas de la antigüedad. Aunque fue derrotado, Átila escapó con vida y volvió a atacar, esta vez invadiendo Italia y acercándose peligrosamente a Roma. Se cuenta que, al llegar a los alrededores de la ciudad eterna, Átila fue recibido por una delegación liderada por el Papa. Todavía se desconoce exactamente qué ocurrió en ese encuentro, pero tras sus negociaciones, Átila retrocedió. Muchas personas interpretan ese momento como un milagro, mientras que otros lo ven como una estrategia política. De cualquier forma, poco tiempo después, en 453 d.C., Átila murió y su imperio se desmoronó rápidamente, aunque los estragos que dejó todavía se sintieron durante mucho tiempo. Roma fue sacudida en 410 d.C., por primera vez en casi 800 años, cuando Alarico, líder de los visigodos y previamente general romano, marchó con su pueblo hacia las puertas de la ciudad. Traicionado e ignorado por las autoridades romanas, Alarico decidió actuar por su cuenta. Tras 3 días de ataque, la ciudad eterna cayó, destruida por saqueos, incendios y pillajes. Aunque intentaron evitar profanaciones religiosas o violencia indiscriminada, el impacto psicológico fue enorme, ya que reveló al mundo que Roma, antes invencible, era vulnerable. 4 años después, en 455, los vándalos, dirigidos por Genserico, cruzaron el Mediterráneo
y perpetraron un saqueo aún más meticuloso. Los vándalos eran maestros del saqueo marítimo. Robaban obras de arte, metales preciosos y capturaban figuras prominentes, dando origen al término vandalismo. Aunque evitaron la destrucción total, la imagen de Roma como la ciudad invencible del mundo se desmoronó, simbolizando el colapso del orden, la autoridad imperial y la confianza en el poder romano.